Capítulo 1. 1818. Mientras regresaba de la granja con una canasta de huevos en el brazo, Hermia tarareaba una melodía y se contaba una historia. Como pasaba mucho tiempo sola, invariablemente aligeraba sus tareas diarias imaginando que era la esposa de un potentado oriental o de un explorador en busca de los tesoros escondidos de los aztecas o una pescadora de perlas. Justo cuando llegó al cruce del camino principal con la angosta vereda que conducía a la granja y se disponía a tomarlo para dirigirse a la aldea, escuchó una voz masculina exclamar exasperada: «¡Demonios!». Hermia se sobresaltó porque casi nunca escuchaba a un hombre lanzar un juramento. La gente del campo era temerosa de Dios y hablaba con corrección. Llena de curiosidad apresuró el paso y vio primero un caballo muy fino. Apreció su estampa y observó que su jinete se inclinaba para tomarle una de las patas y miraba el casco del animal. Ella supuso que había perdido una herradura. Sucedía con frecuencia en las cercanías, porque los caminos eran muy malos y Hermia tenía la sospecha de que el herrero local no era tan hábil como su predecesor. No conocía ni al caballo ni a su dueño, que en ese momento le daba la espalda. Sin embargo se acercó para preguntar con su suave voz: «¿Puedo ayudarle?». El caballero no volvió la cabeza. «No, a menos que tenga algo con que quitar la herradura al caballo», contestó con evidente irritación, pero con ese estilo de arrastrar las palabras que, según le había contado su hermano, era la moda entre los petimetres de Londres y que solían usar los aristócratas huéspedes de su tío, el conde de Millbrook. Ella supuso que el caballero cuyo rostro no podía ver sería uno de esos señores. Se acercó y notó que la herradura se había zafado, pero todavía estaba unida por un clavo que no podía quitar. Ese tipo de accidente solía suceder a menudo a los caballos que montaba su hermano Peter cuando estaba en casa. Sin decir nada, ella colocó en el suelo su canasta y observó el camino. Un segundo después vio lo que buscaba. Era una piedra lisa y plana. La recogió y se acercó al caballero, que no cesaba en su intento de soltar la herradura. «Déjeme que lo intente». Él no la miró. Esperó a que ella se inclinara, deslizara la piedra plana bajo la herradura y la despegara de la pezuña. Requirió algo de fuerza, pero como lo hacía de la manera correcta y con un diestro movimiento de la muñeca, la herradura cayó enseguida y resonó sobre el suelo empedrado. El caballero soltó la pata del caballo y se irguió mientras decía: «Le estoy muy agradecido y ahora sea tan amable de decirme dónde puedo encontrar un herrero». Levantó la herradura del suelo y por primera vez miró a quien le había ayudado. Hermia, casi sin darse cuenta, al inclinarse había echado hacia atrás el sombrero de ala ancha sostenido por lazos amarrados bajo su barbilla y este le colgaba a la espalda. Su cabellera rizada, fuera de moda, rodeaba su cabeza de forma natural y atractiva y a la luz del sol adquiría un tono de ardiente dorado. Cualquiera que veía el cabello de Hermia casi no podía creer que fuera natural y que no debiera su tono a un tinte. Armonizaba con la claridad rosa y blanca de su piel y el color de sus ojos era del extraño azul vivo de una flor alpina. A pesar de la cínica expresión en el rostro apareció una mirada de asombro en los ojos del caballero. Pero si él estaba sorprendido por ella, Hermia también por él. Nunca había visto un hombre con aspecto tan sardónico. Su cabello era oscuro, sus facciones bien definidas y sus cejas casi se unían sobre el puente de la nariz, pero había una expresión aburrida, casi despectiva en sus ojos, como si sintiera un gran desdén por todo y por todos. Se miraron el uno al otro inmóviles, hasta que el caballero con tono seco dijo: «Usted me hace creer que los relatos de lindas lecheritas no son, después de todo, tan exagerados». Con una ligera mueca en los labios que apenas podía considerarse sonrisa añadió: «Y por supuesto es un punto más a su favor que además sea inteligente». Sacó algo de su bolsillo y lo colocó en la mano de Hermia y agregó: «Aquí tiene algo para contribuir a su comodidad cuando encuentre a un joven granjero que la haga feliz». Entonces, cuando Hermia iba a mirar lo que le había dado, él dio un paso adelante, puso su mano bajo la barbilla de ella y la hizo levantar el rostro hacia el de él. Antes que se diera cuenta de lo que sucedía, ni tuviera tiempo para pensar, él inclinó la cabeza y sus labios apresaron los suyos. Ella sintió como si la mantuviera prisionera,
Le era imposible moverse ni respirar. En el fondo de su mente sabía que debía debatirse y decirle que la insultaba, pero entonces él la soltó y con la agilidad de un atleta saltó a la silla del caballo. Mientras lo miraba atónita, le oyó decir: «Y será un hombre afortunado. Dígale que yo lo dije». Partió, y Hermia, mirando la nube de polvo que levantaba el caballo, pensó que debía ser un sueño. Solo cuando el desconocido se perdió de vista, se preguntó cómo pudo ser tan tonta para permanecer inmóvil, como hipnotizada, mientras la besaba. Era la primera vez que recibía un beso. Recordó que tenía algo en la mano y vio que era una guinea de oro. Apenas pudo creer que fuera real. Hermia estaba acostumbrada a caminar por el campo sola y todos en la aldea la conocían. Jamás habría pensado, ni por un instante, que un desconocido la confundiera, por la forma en que estaba vestida, con una lechera. Su vestido de algodón estaba gastado por tantas lavadas y su sombrero desteñido porque lo usaba desde que era niña. Pero aún así, no se parecía en nada a Molly, la hija del granjero que ayudaba a ordeñar las vacas. Tampoco a las mujeres maduras que trabajaban en la granja, algunas de ellas desde hacía 20 años. «Una lechera», murmuró para sí y pensó cuánto indignaría a su padre lo sucedido. Pero no pudo evitar el sentimiento de que era su propia culpa. Había acudido en ayuda del desconocido sin explicarle quién era, aunque debió darse cuenta, por las pocas palabras que cruzaron, de que era una joven educada. No podía culparlo por considerar que debía provenir de una clase social inferior a la de él. A pesar de todo, pensó que era un insulto, hasta para una lechera, ser besada por un desconocido sin más razón que haberlo ayudado. Como no estaba solo indignada, sino de hecho humillada, tuvo el impulso de arrojar la guinea que le diera el desconocido con la esperanza de que nadie se enterara jamás de lo ocurrido. Entonces se dijo que sería un lamentable desperdicio, ya que una guinea podría servir para adquirir muchas de las cosas que su padre pagaba con su propio dinero para los pobres y enfermos de la aldea. Los tiempos eran difíciles desde la guerra y a los jóvenes les costaba trabajo encontrar empleo. Los que no tenían la suerte de trabajar en la mansión o en la propiedad del conde, se alimentaban solo con las verduras que podían cultivar y pollos que criaban. Hermia miró de nuevo la guinea y pensó que si la echaba en la caja de limosnas de la iglesia, que por lo general estaba vacía, su padre quedaría encantado, bendeciría al desconocido benefactor, lo cual estaba muy lejos de los sentimientos que ella tenía hacia él. Al darse plena cuenta de que la había besado un hombre que nunca viera antes ni volvería a ver, Hermia exclamó entre dientes: «¿Cómo se atrevió a portarse así conmigo? Es monstruoso que ninguna jovencita pueda estar a salvo de hombres como él en el campo». En la violencia de su indignación, apretó la guinea entre los dedos y se preguntó cómo pudo ser tan tonta que no la devolvió en el mismo momento. Y también, cuando él le puso sus dedos bajo la barbilla, debió saber lo que se proponía hacer. Sin embargo, jamás había imaginado que un hombre a quien no conocía y que la veía por primera vez deseara besarla. «Es el comportamiento», se dijo, «que cabe esperar de los petimetres londinenses de los que siempre habla Peter». Por lo tanto, debió ponerse en guardia desde el momento en que escuchó al hombre jurar y adivinar su estilo con solo ver su caballo. «Lo detesto», exclamó en voz alta. De pronto descubrió que su primer beso no fue precisamente lo que ella había soñado. Siempre supuso que un beso sería algo muy suave y tierno, dado y recibido con amor, sería algo que recordara las flores, la música y las primeras estrellas del atardecer al surgir en el cielo. En cambio, los labios del desconocido habían sido duros y posesivos y Hermia pensó de nuevo que la habían mantenido prisionera sin que pudiera escapar. «Si eso es un beso, no quiero más», exclamó, aunque inmediatamente comprendió que no era verdad. Por supuesto que deseaba amar y ser amada. El amor formaba parte de las historias que se relataba a sí misma, de las fantásticas aventuras que la llevaban a las cimas de los Himalaya o por lagos infestados de cocodrilos en el centro de África. En sus fantasías, la heroína siempre encontraba al hombre de sus sueños y se casaban. Hasta ahora, el héroe nunca tuvo un rostro, pero estaba segura de una cosa: el hombre que acababa de besarla sería el villano. Pensaba en él y recordaba sus ojos entrecerrados y la cínica mueca de sus labios,
y se aseguraba que no solo parecía un villano, sino el mismo diablo. Tal vez lo es, pensó mientras recogía su canasta y empezaba a caminar con lentitud rumbo a su casa. Era un pensamiento fascinante y se preguntó qué diría su madre si al llegar a la vicaría le contara que se había encontrado con el diablo y la había besado. Y si había sido el diablo quien lo había hecho, eso significaba que se había convertido en una bruja. Con frecuencia, había escuchado relatos de los aldeanos, dichos entre susurros, de cómo en los oscuros bosques que cubrían una gran parte de la propiedad de su tío, tenían lugar orgías satánicas en las que se seducía a jovencitas tontas. Nadie sabía con exactitud qué sucedió a la pobre Betsy. Los rumores aseguraban que estaba sana cuando acudió a una de esas fiestas, pero que fue el propio Satanás quien la volvió loca. Su padre solía decir que tales relatos eran una tontería. Betsy había nacido anormal. Su cerebro estaba dañado y no había nada que los doctores pudieran hacer por ella. Pero los aldeanos preferían creer que Betsy era víctima de Satanás y disfrutaban estremeciéndose de temor cuando se les acercaba. Si ella murmuraba entre dientes para sí misma, como solía hacerlo, afirmaban que arrojaba una maldición contra quienes le desagradaban. También había otra historia de una joven que acudía noche tras noche al bosque, hasta que por fin desapareció misteriosamente y nunca se le volvió a ver. El padre de Hermia comentó que un visitante de la aldea procedente de Londres había desaparecido al mismo tiempo, y era bastante evidente lo que había sucedido. Pero los aldeanos estaban convencidos de que la joven había corrido el mismo destino que Betsy. Había acudido a las reuniones del diablo y él la convirtió en una de las suyas. Parecía poco probable, pensó Hermia mientras se acercaba a la aldea, que el diablo cabalgara en un caballo tan fino o que vistiera un atuendo hecho, sin duda, por los sastres preferidos del príncipe regente. Peter aseguraba que eran los únicos que podían lograr que la chaqueta de un hombre se ajustara como si lo hubieran introducido en ella a la fuerza. Hermia deseó que Peter estuviera en casa. A él, sin duda, le habría parecido divertida su aventura, pero ni siquiera antes su adorado hermano, a quien confiaba casi todo, admitiría que la había besado un desconocido, fuera o no el diablo. Peter se reiría de que hubiera sido tan tonta, pensó. Y papá se pondría furioso. Y no era frecuente que su animoso y amable padre, que siempre estaba de buen humor, se indignara. Pero ella se había dado cuenta, desde el año anterior, que le desagradaban los halagos que le dirigían los caballeros que acudían a la vicaría. Lo había escuchado comentar a su madre que era una gran impertinencia y que no iba a tolerarla. En aquella ocasión, aunque sabía que no estaba bien hecho, esperó junto a la puerta para escuchar la respuesta de su madre. Hermia ya creció querido, y es muy bonita, realmente hermosa. Así que es de esperarse que los hombres se fijen en ella, aunque es una desgracia que no haya más solteros disponibles por aquí. No permitiré que ningún hombre, sea quien sea, se acerque a ella con malas intenciones, afirmó cortante el honorable Stanton Brooke. Nadie lo hará, lo tranquilizó la señora Brooke, pero desearía que tu hermano y su esposa fueran un poco más amables y la invitaran a algunas de las fiestas que celebran en su casa. Después de todo, es de la misma edad que Marilyn. Hermia lanzó un suspiro y no quiso escuchar más. Su madre resentía que el conde de Millbrook, hermano de su padre, y su esposa, casi la ignoraran desde que cumpliera 18 años. Ni una sola vez la habían invitado a las fiestas que ofrecían para su prima hermana. Hermia conocía mejor que su madre la razón de ello. Marilyn estaba celosa. Durante el último año que tomaron lecciones juntas, tal como lo hicieron desde pequeñas, se había mostrado más y más resentida por la belleza de su prima y jamás desperdiciaba una oportunidad para criticarla. Como no encontraba nada desagradable que decir de su rostro, se concentraba en su ropa. Ese vestido que llevas es casi un harapo, comentaba cuando Hermia llegaba a su casa por la mañana. No sé cómo te atreves a vestirte como espantapájaros. La respuesta es sencilla, solía contestar Hermia. Tu padre es muy rico y el mío muy pobre. No lo decía con resentimiento, sino hasta entre risas, pero Marilyn no cesaba de buscar medios para lastimarla. A Hermia le parecía injusto, aunque su madre le había explicado la razón, que fuera tradicional que el hijo mayor de la familia tuviera todo y los menores casi nada.
¿Por qué, mamá? Te lo explicaré. Las grandes propiedades, como la de tu tío John, deben pasar intactas de padre a hijo. Si empezaran a dividir la tierra y el dinero entre los demás miembros de la familia, pronto ya no habría grandes terratenientes en Inglaterra, solo una enorme cantidad de pequeños propietarios. Hizo una pausa para ver si su hija la escuchaba, antes de continuar. Es por eso que en todas las importantes familias aristocráticas, el hijo mayor hereda todo, incluso el título. El segundo hijo, por lo general, ingresa al ejército o a la marina y el tercero suele convertirse en clérigo porque siempre hay parroquias a las cuales su padre sostiene. ¿Es por eso que papá se volvió pastor? Exacto. Creo que de hecho, si hubiera podido elegir habría sido soldado. Mas como sabes, es solo un pobre pastor, pero muy bueno. De verdad, su bondadosa naturaleza lo hacía un hombre compasivo, con genuino amor por la humanidad. Deseaba ayudar a todos los que acudían a él con problemas y disfrutaba haciéndolo. Era capaz de escucharlos durante horas, y ella sabía que su tío jamás lo haría, ya fuera una pobre mujer que se quejaba de su salud o un granjero que tenía problemas con su cosecha. Si un joven se encontraba en dificultades y no sabía cómo salir de ellas, su padre lo aconsejaba y ayudaba, con frecuencia hasta con dinero. Ni siquiera imaginé, hasta que tomé la divina orden, dijo una vez, cuántos dramas se desarrollan aún en la más pequeña aldea. Si fuera escritor, llenaría un libro con lo que escucho cada día y algunas veces pienso que eso haré. Una buena idea, mi amor, respondió su esposa, pero como ocupas todo tu tiempo libre en cabalgar, creo que eso tendrá que esperar hasta que seas tan viejo que no puedas subir a un caballo. Entonces empezarás a usar tu pluma. El gran placer de su padre, aparte de estar en casa con su familia, era cabalgar en los caballos de su hermano y cazar en invierno. El conde era mucho más generoso que su esposa. La condesa ponía dificultades para que Hermia, después de que había dejado de tomar lecciones con Marilyn, tomara prestado alguno de los caballos que llenaban la caballeriza, aunque, por lo general, necesitaban ejercicio. Su tía era una mujer fea y eso en parte era lo que provocaba que intentara mantener lejos a la sobrina de su esposo, además de su deseo de proteger a su hija de quien, en privado, pensaba que era una competencia peligrosa. En realidad, Marilyn era bastante bonita, vestida con creaciones de los más afamados talleres de costura de la calle Bond y con la cabellera peinada por su competente doncella. Destacaba en cualquier salón de baile si su prima estaba ausente. La condesa de Millbrook observó que Marilyn no recibía los halagos que podría merecer si Hermia estaba presente. La primera vez que Hermia se percató de que no la invitarían a un baile que ofrecerían en la mansión y el cual había esperado con ansia, lloró con amargura. ¿Cómo pudo hacerme esto Marilyn, mamá? Sollozó. Solíamos charlar de lo que sería cuando creciéramos y compartiéramos juntas un baile. Parecía tan divertido y nos decíamos que contaríamos nuestras conquistas para ver quién era la ganadora. Su madre la abrazó. Escucha, mi amor, tienes que enfrentar la verdad, como yo lo hice cuando me casé con tu padre. Hermia contuvo las lágrimas y escuchó a su madre, quien prosiguió. Algunas veces te habrás preguntado por qué tu tía Edith y en ocasiones hasta tu tío John se muestran un tanto desdeñosos conmigo. He notado que se dan aires de grandeza contigo, mamá. Se debe a que tu abuelo había planeado que tu padre se casara con una joven muy rica que vivía cerca de aquí en esos días y quien había hecho ver con claridad que lo amaba. Hermia sonrió. Eso no me sorprende, mamá. Es tan apuesto que comprendo que todas las mujeres lo consideren fascinante. Eso me sucedió a mí. Lo considero el hombre más atractivo y encantador de todo el mundo, pero yo era hija de un general que dedicó su vida a servir a su país y se retiró con solo una pequeña pensión, por lo que muy poco heredaría a sus hijos. Ahora comprendo, mamá. Papá se casó contigo porque te amaba y no le interesó la joven con mucho dinero. Eso fue lo que sucedió. Tu abuela y tu tío le suplicaron que fuera sensato y pensara en el futuro, pero él les respondió que eso era lo que hacía. Así que ustedes se casaron y vivieron felices, concluyó Hermia con los ojos brillantes. Muy felices. Pero a la vez, queridita, tú tienes que sufrir por ello, no solo porque eres mi hija sino también porque eres preciosa. Hermia se sorprendió. Nunca le había hablado así su madre.
Te digo la verdad, no te dirijo un halago. Creo que se debe a que tu padre y yo éramos tan felices y estábamos tan enamorados, que nuestros dos hijos no solo tienen hermosa apariencia, sino también bello carácter. Eso era verdad acerca de Peter, pensó Hermia. Destacaba por bien parecido y como ella se parecía a su madre también sabía que era muy bonita. Tú sabes, continuó su madre con tono reflexivo, que tenemos que pagar siempre por todo lo que nos da la vida. Nada es gratis, y tú, mi amor, descubrirás que es una gran ventaja ser bella, mas tendrás que pagar por ello al saber que las otras mujeres te tienen celos y en consecuencia con frecuencia te harán las cosas difíciles. Eso era justo lo que Marilyn había hecho, pensó Hermia, cuando ya no la invitaron más a la mansión y su tía la miraba con hostilidad. Incluso cuando se encontraba en la iglesia. Cuando regresaba de Oxford, a donde lo habían enviado con muchos sacrificios, Peter le contaba no solo las excitantes experiencias de su vida de estudiante, sino también de las visitas que hacía a Londres con algunos de sus amigos. A solas con Hermia le dijo cuánto había resentido no poder adquirir ropa como la que sus amigos encargaban a los mejores sastres. Y los caballos que tienen, añadió, son tan finos que jamás podré poseer nada que se les parezca. A él, como a su padre, se le permitía cabalgar en los caballos del conde, pero no llevarse ninguno, así que todo lo que tenía en Oxford era lo que le prestaban sus amigos o alquilaba en alguna caballeriza. «Cómo detesto ser pobre», había exclamado enfurecido la última vez que estuvo en casa. «No lo digas frente a papá y mamá», se apresuró a advertirle Hermia. «Los lastimarías. Lo sé, pero cuando voy a casa de mi tío y me encuentro a William, con todo el dinero del mundo, que habla mal de mí no solo a mis espaldas sino en mi cara y hace despectivos comentarios con mis amigos, tengo ganas de darle una buena sacudida para desquitarme». «No lo hagas». Tío John se enfurecería y podría no permitirles ni a ti ni a papá usar sus caballos en el futuro. «Ya sabes que a mí no me permiten la entrada en la mansión. Papá me lo dijo, pero es tu culpa por ser tan ridículamente bonita». Hermia se rió. «¿Es eso un halago? Por supuesto que lo es. Si te vistieras con ropa decente y acudieras a Londres durante una temporada social serías la sensación y yo me sentiría muy orgulloso de ti». No solo pensaba en ella, lo sabía Hermia, sino en sus amigos muy ricos y en especial en su primo William, que lo desdeñaba y le hacía notar que era pobre. Pero como Peter era muy parecido en carácter a su padre, dijo de pronto: «Al diablo con eso». «¿Qué me importa? Intento aprovechar lo mejor de la vida y recuérdalo bien, Hermia, de alguna manera tarde o temprano tendré todo lo que deseo». «Yo te creo, aunque nadie más lo haga», contestó Hermia. Entre risas y tomados de la mano bajaron a disfrutar de la sencilla pero bien preparada cena que era todo lo que su madre podía hacer con la modesta cantidad que recibía para la casa. Hermia entró en la cocina. Sabía que Nanny, que la cuidó de niña y ahora atendía la cocina, estaría molesta por su tardanza. Se preguntó si debía contarle la razón. Ya era tiempo. «Supongo que como de costumbre se dedicó a soñar despierta mientras yo la esperaba para preparar algo de comer a su padre antes que vaya a ver otra vez a la señora Granger. Lamento haber tardado tanto, Nanny. Siempre tiene la cabeza en las nubes. Uno de estos días olvidará el camino a casa». Nanny tomó la canasta de las manos de Hermia, la colocó en la mesa y empezó a preparar una tortilla con los huevos. «¿Para qué desea ver la señora Granger a papá? Supongo que de nuevo piensa que se va a morir». Cualquier excusa le sirve para que el vicario la tome de la mano y le diga que Dios y sus ángeles la esperan. Y él tiene otras cosas más importantes que hacer, afirmó cortante y molesta Nanny. Hermia rió. Los cáusticos comentarios de Nanny eran diferentes a los que cualquiera haría, pero ella sabía que se debía a que la vieja mujer los quería a todos y resentía que, como ella decía, se aprovecharan de su padre. «Ahora, por favor señorita Hermia, ponga la mesa. No permitiré que su padre salga de esta casa con el estómago vacío, diga lo que diga él». Hermia corrió a obedecerla y acababa de poner la mesa para los tres cuando escuchó que su madre regresaba de la aldea. Parecía extraordinario que en un lugar tan pequeño hubiera tanto que atender y tanta gente que deseaba que su padre o su madre los ayudaran. Como resultado,
Apenas había una hora al día para estar todos juntos en casa. En cuanto la señora Brooke vio a su hija en el comedor exclamó: «Oh cariño, me alegro que estés aquí». Le prometí a la pobre señora Burles que le enviaría un poco de mi preparado para la tos. ¿Podrías llevárselo después del almuerzo? Por supuesto mamá. ¿Recogiste los huevos de la granja? ¿Tiene alguna noticia la señora Johnson de su hijo? No, no ha sabido de él. Al ver que su madre se entristecía, por primera vez Hermia se preguntó cuánta gente se interesaría tanto en los problemas y dificultades de los demás como lo hacían sus padres. Si el niño de alguien estaba enfermo, si moría algún anciano o no había noticias de algún soldado en servicio, todo se convertía para ellos en un problema personal. De hecho, Hermia pensaba con frecuencia que las alegrías de los aldeanos eran las alegrías de ellos, y sus penas, sus propias penas. Era como ser parte de una enorme familia, se dijo, y comprendió que consistía en una vida muy diferente a la de gente que, como sus tíos, se rodeaban de conocidos, ninguno de los cuales en realidad les importaba. Sintió un ligero dolor en el corazón porque Marilyn ya no era su amiga, sino solo una parienta que ya no deseaba volver a verla. Había sido muy diferente cuando eran niñas y competían entre sí durante sus lecciones. Encontraban innumerables cosas en que entretenerse, tanto en el interior de la enorme y antigua mansión que había pertenecido a la familia Brooke por generaciones, como afuera en el bien cuidado jardín, pero más que nada en la caballeriza. El conde se había casado a una edad más avanzada de lo usual, y por ello su hermano menor tenía una hija casi de la misma edad que la suya, así que fue natural que las primas hermanas casi se criaran juntas. Eso había sido una ventaja para los padres de Hermia. A la vez, pensó ella, los había hecho muy conscientes de la diferencia entre la posición de su tío y la de ellos. Sin embargo, a temprana edad ella se dio cuenta de que la diferencia más importante radicaba en la felicidad que parecía llenar de sol la pequeña vicaría, mientras que en la mansión se percibía la atmósfera sombría y con frecuencia opresiva. Años más tarde comprendió que sus tíos no se llevaban bien. En público presentaban una imagen correcta y cuando recibían visitas se dirigían uno al otro con gran cortesía y de manera que solo alguien muy sensible habría reparado que era fingida. Pero cuando no había nadie más, excepto Marilyn y ella, era evidente que a la condesa su esposo le resultaba extremadamente irritante, mientras que a él, por lo general era muy complaciente, le disgustaba cuanto sugería su esposa. Eso provocaba entre ellos una tensión muy evidente para alguien tan sensitiva y perceptiva como Hermia. Cuando no había huéspedes en la casa, ella y su prima almorzaban abajo. Con frecuencia, Hermia habría preferido estar en su casa y comer los sencillos platillos que Nanny preparaba en lugar de los exóticos manjares que servían un mayordomo y 3 lacayos en la mansión. Y por la tarde, al regresar a casa, Hermia solía abrazar a su madre por el cuello y decir con la espontaneidad de la infancia: «Te amo mamá, adoro estar contigo y adoro esta pequeña y cálida casa cuando todos estamos juntos». La señora Brooke comprendía muy bien los sentimientos de su hija y se apresuraba a explicar que era importante para Hermia estudiar y aprender cuanto pudiera de las experimentadas y bien pagadas institutrices que su tío contrataba. «Me temo, queridita, que si no fueras a la mansión a tomar lecciones, tendrías que aprender algunas materias con tu padre, lo cual sería de forma interrumpida porque o estaría muy ocupado o olvidaría darte las clases». Hermia rió, porque sabía que era verdad. «O tendríamos que convencer a la pobre y anciana señorita Cunningham», continuó su madre, que fue institutriz, pero que ahora está casi ciega, «para que te ayude con tus lecciones». «Comprendo lo que dices mamá», respondió Hermia cuando tenía 14 años, «y agradezco mucho todo lo que la señorita Wade me enseña. Además, más importante aún que las lecciones es la oportunidad de usar la biblioteca». Se rió antes de agregar: «El bibliotecario de tío John dice que nadie más que yo se interesa por los libros y cuando hace la lista de tomos que han de comprarse estoy segura que incluye algunos que sabe que yo disfrutaré». «Entonces eres muy afortunada», sonrió la señora Brooke. Era otro privilegio del que ahora carecía. No le habría sido difícil acudir a la biblioteca,
en especial cuando sus tíos estaban ausentes. Pero sentía que estaba mal usar sus libros si ellos no la querían a ella. Se dijo, con orgullo, que se las arreglaría de alguna manera, como iba a hacerlo Peter, sin depender de sus familiares. Cuando terminó el almuerzo, su padre se apresuró a cumplir su compromiso y se marchó en su vieja carreta tirada por un brioso potro que un granjero le había vendido a bajo precio hacía poco tiempo. Hermia tomó la botella de la medicina para la tos preparada por su madre y emprendió su caminata hacia la casita donde vivía la señora Burles. Los ungüentos y lociones que preparaba su madre con hierbas curativas eran famosos en la aldea. Pero Hermia sospechaba que quienes solían hablar de Satanás estaban seguros de que la esposa del vicario era una bruja blanca. Su madre hace milagros, le había comentado una de las aldeanas a Hermia la semana anterior. O de lo contrario tiene una magia suya muy especial. La expresión de sus ojos al hablar indicó a Hermia lo que pensaba. Mamá cree que Dios nos dio en la naturaleza la cura para toda enfermedad, afirmó. Así como la ortiga nos pica, él hizo una hoja que alivia el ardor. Había usado antes el mismo argumento, pero sabía que la buena mujer no le haría caso. Su madre tiene magia, dijo con firmeza, y cuando me puse su ungüento en la quemadura tan fea que yo tenía en la mano, desapareció de la noche a la mañana. Hermia sonrió. Creo que debe agradecerlo a las abejas, ya que estaba hecho de miel. Pero conocía la superstición de la mujer y nada de lo que ella argumentara eliminaría la idea de que era una magia sobrenatural lo que había curado su quemadura. Hermia reflexionó que no debía sorprenderse de que la gente que vivía en aquellas casitas con pequeños jardines no tuviera nada mejor de qué hablar. El parque de la aldea con un estanque en el centro y la posada con sus clientes asiduos que se reunían a beber cerveza eran los únicos centros de actividad aparte de la pequeña iglesia de piedra gris. Nunca sucedía nada en Little Brookfield. La aldea por supuesto debía su nombre a la familia Brook que vivía en la casa grande. El conde era dueño de la tierra, las granjas, las casitas, empleaba a los jóvenes y sanos y como correspondía pagaba el sueldo del vicario que atendía sus necesidades espirituales. ¿Desean creer en lo sobrenatural?, se dijo Hermia. Tenía que reconocer con honestidad que ella misma creía en hadas, duendes, ninfas y gnomos, personajes de los cuentos que su madre le relataba de niña. Todavía pensaba en ellos porque le parecían muy reales y parte misma de la campiña. Cuando se encontraba en los grandes bosques se divertía pensando que había duendes y gnomos ocultos bajo los árboles. Estaba segura de la existencia de ninfas en la niebla matutina que surgía de un oscuro estanque que había en el centro de un bosque, donde solía ir con frecuencia cuando deseaba estar sola para meditar y soñar. En la primavera las flores eran tan hermosas que ella las sentía encantadas, las aves empezaban a construir sus nidos en lo alto de los árboles y las liebres se movían bajo la tierra. Las ardillas corrían cuando ella se aproximaba, y después se detenían para mirarla con curiosidad como si se preguntaran cómo se atrevía a entremeterse en sus secretos dominios. Todo era tan bello que no deseaba creer en nada feo o atemorizante. Entonces recordó al hombre que la había besado esa mañana y se preguntó si se habría internado en el corazón del bosque en su fino caballo y desaparecido porque no era un ser humano. Su indignación creció en su interior, pues todavía estaba en su bolsillo la guinea de oro. La había olvidado mientras ponía la mesa para el almuerzo y cuando charlaban y reían durante la comida. Después de dar a la anciana señora Burles su mágico jarabe para la tos se dirigió hacia la iglesia. Estaba muy cerca de la vicaría, de hecho, justo al otro lado del camino. Cruzó el porche que evidentemente necesitaba repararse. La iglesia era muy antigua. Tenía cerca de 300 años. Cada vez que Hermia asistía a un servicio religioso, podía sentir las vibraciones y oraciones de quienes habían acudido ahí y dejado parte de sí mismos en los siglos pasados. Su padre creía lo mismo. Los pensamientos jamás se desperdician ni se borran, había dicho una vez. ¿Qué quieres decir con eso, papá? Cuando pensamos algo y por supuesto cuando rezamos enviamos al aire mensajes como si tuvieran alas. Y los conducen nuestras vibraciones o tal vez algo más fuerte que no comprendemos a la eternidad. Me parece una idea aterradora, protestó Hermia. En el futuro tendré mucho cuidado con lo que pienso. Su padre se había reído. No puedes detener el pensamiento,
como no puedes detener tu respiración y estoy sinceramente convencido de que, donde estemos, dejamos nuestros pensamientos y la fuerza vital que les damos. Hermia comprendió que él pensaba en la atmósfera de la iglesia, para ella siempre era tan vívida, tan fuerte, que nunca se sentía sola allí. Siempre había con ella otra gente que había vivido en Little Brookfield a la que no podía ver. Habían llevado sus penas y sus alegrías a la iglesia y sus sentimientos permanecían para siempre en la pequeña construcción. La iglesia, pensó, recibió de sus fieles antiguos la cantidad que la gente espera encontrar en la casa de Dios y pudo sentirla ahora al entrar. Estaba ahí para darle la bienvenida, acompañarla y envolverla con un amor protector para ayudarla e inspirarla siempre que lo necesitara. Mientras sacaba la guinea de su bolsillo sintió que la rodeaba gente invisible que comprendía por qué la depositaba en la caja de limosnas. ¿Cuánto bien podría hacer su padre con ella? La deslizó por la ranura y escuchó el sonido metálico al caer en el fondo de la caja. Después se arrodilló para rezar y levantó la vista hacia el altar. «Haz que algo me suceda, Dios mío», rogó. «Deseo una vida más plena de la que vivo en este momento». Las flores que su madre colocara el sábado anterior eran todavía una brillante mancha de color y Hermia sintió que una extraña alegría invadía su ser, como si le crecieran alas que la llevarían tan alto como sus pensamientos. Podía imaginarse que volaba hacia un inmenso mundo del cual sabía muy poco. Habría montañas que ascender, como las de sus historias, ríos y mares que navegar. «Dame todo esto, por favor, Dios mío», concluyó su plegaria. Mientras se incorporaba pensó que era una petición muy exigente y que Dios, como su padre, le diría que debía conformarse con las cosas tal como eran. «Soy muy afortunada por tener tanto», intentó convencerse filosóficamente. Pero sabía que no era suficiente,